Bueno, ahora mientras van cargando un poco la diapositiva, bueno, ya casi no hace falta que me presente. Los que más o menos me conozcáis un poco, siempre me gusta poner títulos tirando al Spanglish. Siempre suelen llamar más la atención en estos días que corren, más que nada por los títulos de muchas ponencias que se ven por ahí fuera. Bueno, este soy yo, salgo más guapo porque la fotografía me la hicieron en INCIBE. Bueno, ese es mi contacto. Y como veis, soy miembro del Cuerpo Nacional de Policía, más que nada por no poner el emblema ahí, sino por el uniforme que llevo, y también por ser coordinador de Cyberwall Academy. Bueno, ahí un poco el who am I, quién soy. Yo trabajo, estoy destinado en la Comisaría General de Información. Algunos me conoceréis por ser, aparte, miembro del Mundo Hacker Team, miembro de Hack Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, como tampoco vengo aquí a hablar de mí, como bien dicen en la presentación, intenté hacer técnicas de Machine Learning con finalidades antiterroristas. Para eso necesito, como siempre, establecerme una serie de objetivos. Bueno, pues entre los objetivos que me marqué, para ver si realmente era útil o no era útil, eran el primer punto, si la acción la comete un lobo solitario o un grupo terrorista. Si la planificación de la acción es de logística, ya veremos ahora qué significa, es internacional o meramente nacional. Si se trata de una acción única o múltiple. Os explicaré qué es esto, ¿vale? También. Si se trata de una acción suicida, qué grupo terrorista comete la acción, la motivación de la acción y, lo que es más importante, la matriz ideológica de dicha acción, ¿vale? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los compañeros que acuden por primera vez ante un incidente terrorista que se acaba de cometer tengan el mayor conocimiento posible. Es decir, que no se expongan a una situación de peligrosidad. Lo veremos ahora sobre todo en el ámbito de que la acción sea de características múltiples. ¿De acuerdo? Bueno, pues para todo esto, como siempre, necesitamos datos. Los datos que vamos a utilizar son de carácter público, es la Global Terrorist Database, que consta de 136 columnas, ¿vale? En total serían 136, 135 variables las que vamos a manejar y constan de todos los atentados terroristas a nivel mundial que abarcan desde el año 1970 hasta el año 2018. Ven abajo pues un extracto de lo que sería la tabla, es mucho más grande, pero bueno, con este extracto nos hacemos un poco la idea. Entre esas variables tenemos unas cuantas. En esas, que están agrupadas, son unas variables geográficas. Vemos ahí el país, la región, refiriéndose por región al continente, y después también otras que son latitud y longitud. Pero bueno, todos sabemos que esto tampoco es Minority Report, con lo cual, pues descarté latitud y longitud. Nos vamos a centrar simplemente en la región, el continente y en el país, más concretamente en el país. Por otro lado, los criterios. Vamos a ver qué es esto, pero el instituto que se dedica a publicar la Global Terrorist Database establece 3 criterios. Es decir, la motivación por la cual cometen la acción terrorista determinados grupos. Y después 4 variables referentes a la planificación de esa acción. Hasta ahora es bastante lioso, pero bueno, imagínense ver todo esto, que es las diferentes variables que tenemos. Tenemos todas esas variables, todo esto está extraído de la fuente de la Global Terrorist Database, de STAR. Pues ahí tienen todas las variables que estamos utilizando. Ven que tenemos variables categóricas, booleanas, numéricas, etcétera, etcétera. Las que les mencionaba antes, tenemos 3 a mayores, que son el año, el mes y el día. Otras que, bueno, las que ya mencionaba, las geográficas con la latitud y longitud, que en este caso no lo vamos a utilizar, los criterial y después las referentes a cómo se ha cometido la acción, que son esas que están ahí remarcadas, ¿vale? Como pueden ser si la acción ha tenido éxito o no ha tenido éxito, si ha sido un atentado suicida o no ha sido un atentado suicida, si ha sido proclamado o reivindicado por el grupo terrorista o si no lo ha sido, etcétera. ¿Por qué es útil este dataset? Bueno, es útil porque junto con las variables que hemos mencionado, hay 3 variables que son agregadas. Me explico. En primer lugar, tenemos esta columna, por ejemplo, el tipo de ataque, el 1,
que es la que tienen ustedes a la izquierda, y después vendría otra que he descartado, que era el subtipo, es decir, mucho más especificado esa agregación. Pero nuestra finalidad es construir algo que a simple vista nosotros podamos decirle a un algoritmo, oye, tengo esto, dame la respuesta. Por eso estoy utilizando estas variables agregadas que cualquier persona, a simple vista de lo que acaba de suceder, podría llegar a rellenar. Vemos que el tipo de ataque sería si es un asesinato, una toma de rehenes, bomba o explosión, ataque contra infraestructura, asalto armado, etc. Por el otro lado tenemos el tipo de ataque, el tipo de objetivo, perdón, como pueden ser ciudadanos, propiedad, gobiernos, periodistas, policías, etcétera, etcétera. Y el arma, uy, me he pasado. Y el arma utilizada, también agregada, explosivos, incendiarias, armas, químicas, etcétera. Ven que más o menos son rasgos que a simple vista podríamos llegar a rellenar. Bien, como les decía, teníamos otra que era si la acción es múltiple o no. Desde mi punto de vista, está la más importante ante una respuesta que podamos dar como fuerzas y cuerpos de seguridad ante un incidente terrorista. Me explico. Hay una cosa que une el distrito gubernamental de Oslo y la isla de Utoya. Y por desgracia, es este señor. La diferencia son 2 horas. Un ataque con explosivos en el distrito gubernamental implica que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de Noruega se desplazaron inmediatamente hacia esa zona para socorrer, evidentemente, a heridos y empezar las investigaciones. 2 horas después tenemos un ataque indiscriminado, una auténtica matanza en la isla de Utoya. A esto hay que sumar que el tiempo de respuesta aumenta. ¿Por qué? Porque todos los efectivos estaban en el distrito gubernamental. En total creo que tardan cerca de 20 minutos en poder acercarse y ayudar a las víctimas que se encontraban ahí. Esto es una acción múltiple. Tenemos una primera acción en el distrito gubernamental. ¿Para qué? Para que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad acudan a ese punto. Y tiempo después, otro ataque. Con lo cual no es una acción única. Son 2 acciones que una va a favorecer el mayor éxito de la otra. En este caso, el mayor éxito, por desgracia, fue la segunda. Bueno, los estudios previos. Hace poco vimos en el ABC que salía esta noticia, Matemáticas contra el Daesh. Todos los estudios, tanto académicos, trabajos de final de máster, etcétera, a nivel mundial que se centran en la Global Terrorist Database, por desgracia, tienen estos resultados. Estos resultados es la correlación entre diferentes variables. Esto no nos serviría de nada, realmente, de muy poca cosa. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de matrices ideológicas, es decir, le empezamos a meter algún componente, en este caso político, de estudios de ciencias políticas e incluso sociológicos, vamos a empezar a ver otras correlaciones. ¿Cómo vamos a construir esa matriz? Bueno, pues en primera instancia ven que tengo una variable yihad, que es booleana, un anarquista, independentista, extrema izquierda, extrema derecha, religioso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, por cada grupo terrorista, voy rellenando y construyendo esa matriz. En el caso de los lobos solitarios, con el dataset es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque no tengo el nombre del grupo. Sin embargo, si se fijan ustedes en cómo está construido el dataset, vemos que aquí nos dice extremistas de extrema izquierda, extremistas anticomunistas, supremacistas blancos, en este caso no sería nacionalista, sería una mala construcción, sería nacionalsocialistas. Con lo cual, con esos términos yo puedo hacer su semejanza con la matriz ideológica, con lo cual ya estoy estableciendo matrices ideológicas no solamente para los grupos terroristas, sino también para los lobos solitarios. Y esta es la diferencia, señores. Por un lado, si no tenemos un componente ideológico, la correlación es muy pequeña, pero cuando le añadimos al dataset la matriz ideológica, vemos que ya empezamos a observar correlaciones bastante fuertes entre diferentes variables, lo cual nos va a aumentar las probabilidades de llegar a predecir y obtener mejores resultados. Si a mayores cogemos otro dataset que también es público y gratuito, como es el Fragile State Index,
Este dataset lo que nos mete a mayores son variables de carácter nacional, es decir, del estado de un país. En este caso, hay variables que se agrupan dentro de aparatos de fuerzas y cuerpos de seguridad, de índole económica, como puede ser cuál es la tendencia económica, la lucha de derechos humanos, también indicadores políticos, como pueden ser corrupción, etcétera, y sociales. No, tampoco me quiero enrollar mucho, pero veamos cuál sería el resultado. El resultado es que esto ya se parece a un árbol de Navidad con las correlaciones. Evidentemente, correlación no es causalidad, ¿vale? Pero sí es cierto que para los temas de Machine Learning, estas correlaciones me permiten poder llegar a predecir con mayor o menor acierto el resultado de otras variables. En el caso del neoludita ven todo X, y eso es porque, por desgracia, el dataset del Fragile State Index, los años que tiene, no abarca todos los años de la Global Terrorist Database, no se había cometido ningún atentado de tipo neoludita. Bueno, y con este rollo dirán, ¿pero esto sirve para algo? Bueno, pues nos vamos a coger de nuevo los objetivos que me había marcado, que intentaba predecir, como puede ser si era un lobo solitario o un grupo terrorista, si la acción era múltiple, suicida, los criterios motivacionales, la matriz ideológica, planificación internacional y la identificación del grupo. Y vamos a ver lo que se denomina el score, es decir, con medio dataset de la Global Terrorist Database, entrené el modelo y con el otro medio dije, bueno, pues vamos a ver si aciertas o no aciertas. Y estos son los resultados. Tenemos para la identificación de un lobo o un grupo terrorista un 96,91% de acierto. En el caso de múltiple, un 91,23%. Suicida, 97,15%. Criterios motivacionales, 96,08%. Planificación internacional, 95,54%. Y matriz ideológica, 85,54%. Y vemos que la identificación del grupo, es decir, que me dé el resultado exacto del nombre del grupo terrorista en caso de que no sea un lobo solitario, tendría una tasa de acierto del 88,62. Con lo cual, pues parece que esta idea, que empezó siendo un poco locura, obtiene buenos resultados. Dirán ustedes, bueno, pero eso parece magia. No, en el fondo lo que hay por detrás es esto, son los algoritmos, ¿vale? Son árboles de decisiones que al final... Un árbol de decisión, por resumirlo de alguna manera, sería, ¿puedo hacer esto, sí o no? En el caso de que sí pueda hacer esto, pues se desglosan nuevas opciones. Y a mayores, con todos esos, construimos lo que se denominan los árboles, los random forests, es decir, bosques de árboles de decisiones, que al final, también para resumirlo de alguna manera, sería pues como el modelo democrático de los árboles de decisiones, es decir, vamos a tener múltiples árboles de decisiones que van a votar entre ellos y al final el voto mayoritario va a ser el resultado que nos dé. Bueno, este es un ejemplo de cómo van votando algunos de los algoritmos y finalmente nos quedamos con la opción. Bueno, pues entonces al final lo que me tocó hacer fue ir entrenando cada una de las entradas, obtener la salida y ver cómo podía ir enlazando cada una de esas salidas de los diferentes algoritmos. Bueno, aquí lo que ven es cómo he construido el esquema. Ven que la primera entrada, lo que entra en primer lugar a la izquierda, que le llamé el brainer, el cerebro, por decirlo de alguna manera, son variables como es el país. Si estamos viendo una acción, sabemos en qué país estamos. Si ha tenido éxito o no, porque lo estamos observando. El tipo de ataque, recordemos que es una variable agregada que también podemos observar. El target type, el arma, el año sabemos en qué año estamos, el mes también sabemos en qué mes estamos y el día. Con lo cual, pues a partir de esos primeros datos, lo primero que va a hacer es decirnos o hacer una predicción de si es un ataque individual o es un ataque múltiple. Con ese resultado ya empezamos a predecir más variables. Ven que vamos sumando. Lo siguiente sería si ha sido suicida. A la derecha ya ven, que intentamos predecir los criterios, es decir, los criterios motivacionales de la acción terrorista. Cogemos ya también esas predicciones y vamos a calcular la logística. Es decir, vamos
trabajando casi como si fuese un árbol. En línea voy obteniendo unos resultados de una predicción, me lo cojo, se lo agrego a los anteriores y sigo prediciendo resultados. Vamos a ver si podemos ver la demo, porque esto sería de apretar el botón de cada una de las pantallas. A ver si funciona. No. A ver si alguien de organización me puede... Ahí, empiece por la de la izquierda mejor, ya se pone en pantalla completa, perfecto. Al final, pues me hice una interfaz gráfica, aunque no soy mucho de interfaz gráfica, pero si la finalidad de esto es tenerlo en un centro de respuesta inmediato, tiene que ser algo sencillo e intuitivo. Ven que en primer lugar estoy insertando una fecha a futuro, al 2024. Es decir, no estoy limitado a que sea a día de hoy la acción, sino que puedo llegar a imaginarme una posible situación y llegar a predecir o a ver cuál sería el escenario posible. ¿Vale? En este caso he seleccionado que el país es Afganistán. Tenga en cuenta que esto puede hacer predicciones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el dataset es a nivel mundial, con lo cual no estoy limitado a que la acción terrorista sea en nuestro propio país o sea en el país vecino. Ahí selecciono el objetivo del ataque. Lo que ven por debajo con letras rojas es el algoritmo, el print del algoritmo, ¿vale? Para que vean que no es un print que me he inventado yo por ahí, para que vean los resultados que va teniendo. Y nos devuelve ya todos los datos. Ven ahí que me dice que no es un ataque individual, que no es múltiple, que tampoco es suicida, que se corresponde a los 3 criterial y después la matriz ideológica. Me está diciendo que es un ataque de ideología yihadista. Y el resto, ceros. Y religioso, evidentemente. ¿Vale? Porque para diferenciar, esto es verdad, que tampoco lo expliqué, para diferenciar los atentados, como por ejemplo los atentados cometidos por grupos terroristas de corte sectario, tengo que establecer una diferencia con los yihadistas. Es decir, solamente tengo una variable que sea religiosa, me va a categorizar igual los yihadistas que los que se hayan cometido por grupos terroristas de corte sectario. Si hace el favor, ya pincho en el siguiente. En el siguiente ejemplo voy a establecer también un año a futuro, creo también 2024, no, sí, 2024, pero en este caso lo vamos a enfocar a que la acción se ha cometido en España y veamos cuál es el resultado. Seleccionamos el país, España, arma de fuego, tipo de ataque, infraestructura. NGO es ONGs, ¿de acuerdo? Pero como la sigla está en inglés, pues por eso aparece NGO. Es decir, en este caso estamos poniendo que están atacando una ONG, ¿vale? Los resultados ven que ya nos devuelve que no es individual, tampoco es múltiple, que no es suicida, se corresponde con los 3 criterial y ya vemos que es de tipo de extrema derecha y de corte supremacista. ¿Por qué pongo extrema derecha y corte supremacista? Porque después tenemos otros grupos, como pueden ser los Black Panthers y demás, que es supremacismo negro. Con lo cual, tengo que tener en cuenta si es supremacismo y no puedo establecer supremacismo blanco, supremacismo negro y demás. Supremacismo blanco incluiría el tema de la extrema derecha. En el caso de que no apareciese extrema derecha, pues ya tendríamos el que es supremacismo negro. De cara a ver futuro, ya estamos viendo que puedo establecer cálculos o predicciones hacia el año 2024. Pues bueno, Facebook liberó una librería que es el FB Prophet que nos permite hacer análisis de series temporales. ¿Para qué nos sirve esto? Pues esto nos sirve para analizar la tendencia a cuántas acciones terroristas se esperan que se cometan en determinado año. Además, también nos permite, de analizar la tendencia, ver durante la semana cuál es el día que se pueden llegar a cometer más acciones terroristas. Vemos que esto es a nivel mundial, se espera que se cometan más acciones los lunes y los jueves. Y en menor medida los sábados. Es decir, que parece que los viernes y los sábados descansamos.
¿vale? Después también por mes y día. Ven la siguiente gráfica. En la gráfica de abajo no le hagan mucho caso porque el dataset no incluye hora del ataque terrorista. Sería bastante interesante porque ese campo también nos lo rellenaría. Podríamos analizar esa tendencia. En el caso europeo vemos que la tendencia es menor que a nivel mundial y vemos también que se esperan que se cometan las acciones pues, esos días. Con lo cual, si juntásemos esas dos piezas, podríamos no solamente analizar cuál es la tendencia de cara a futuro, sino también los escenarios probables. Otra cosa ya es, queremos entrar ya más en detalle. ¿Y cómo podemos entrar más en detalle? Pues sabemos que, como mencionaba el compañero anteriormente, los grupos terroristas realizan una labor de propaganda muy fuerte, es decir, propaganda y captación en la red. No solamente en la red, sino también por otros medios. Es costumbre escuchar a mucha gente decir, es que no existe un perfil de radical. Bueno, no existe un perfil de radical, pues a lo mejor es por... Sin embargo, esta captura es de un dataset también del Instituto STAR de perfiles de radicalización. Son perfiles de radicalización de ese estudio que se hicieron en Estados Unidos. Sin embargo, hay determinadas variables que se pueden extrapolar al continente europeo. Por ejemplo, en este pantallazo estamos viendo diferentes variables como puede ser la radicalización ideológica, si es miembro de un grupo, y las que llaman la atención son las que se encuentran a la derecha. El estado civil, el sexo, la educación, el historial laboral y si ha sido militar o no. Y debajo hay otra bastante interesante que es, lo vamos a ver a continuación, la duración de la radicalización. Es decir, cuánto tiempo lleva o le ha llevado a esta persona a radicalizarse. El ejemplo que ven es de la ideología islámica, ¿vale? Está filtrado arriba y lo que estamos viendo es que mayoritariamente es entre 1 y 5 años. Es decir, que una persona para convertirse en radical islamista en Estados Unidos le lleva un tiempo de entre 1 y 5 años. Preferentemente son solteros, lo estamos viendo a la derecha, sexo masculino, estudios pues vemos que algún tipo de colegio y diplomado universitario, no son estudiantes y en cuanto al estado laboral son empleados. En cuanto a la edad de la exposición a la radicalización, estamos viendo que el pico mayoritario lo tenemos entre los 20 y 25 años y a partir de ahí empieza a decaer. Esto es bastante significativo porque tiene una correlación con los estudios criminológicos en cuanto a la curva de criminalidad de la edad. Es decir, que en épocas más jóvenes es mucho más proclive a cometer actos delictivos que en épocas más maduras. Sin embargo, cuando hacemos un estudio de lo mismo filtrando por la extrema derecha, vemos que esa edad de exposición abarca entre los 20 y los 30 años y a partir de ahí empieza a decaer, pero en menor medida, ¿vale? Vemos que el perfilado es diferente, dado que ya son mayoritariamente de clase media al estrato social y la duración de la radicalización es más de 5 años. Es decir, ya vemos aquí los primeros intentos de perfilado, con lo cual sería bastante interesante que nuestro país empezase a cometer este tipo de estudios. Bueno, ahí también tienen otra captura de duración de la radicalización menor de un año, que es cuando suele decir, es que salen los medios de comunicación, le ha llevado menos de un año la captación en determinado grupo radical. Bueno, pues sí es verdad que en Estados Unidos el proceso de radicalización menor de un año se corresponde con el Estado Islámico, pero verán ustedes que está también muy parejo con los de extrema derecha, con el Ku Klux Klan. Tampoco me quiero enrollar más y ya para finalizar vemos que al final lo que estamos construyendo es un cubo de Rubik, ¿vale? Es decir, la parte de arriba es la que les he enseñado, que han visto, en la cual tenemos la fecha, el país, el tipo de ataque, el objetivo, el arma y calculamos el resto de variables. Sin embargo, esto lo podemos construir a mayores, es decir, podemos establecer predicciones en base a qué?
a lo que le mencionaba, al Fragile State Index, es decir, con variables políticas, económicas, sociales y tendencias. Y aún podríamos dar un salto a mayores si empezamos a incluir esos perfiles de radicalización y esos perfilados, con lo cual ya nos llevaría a establecer análisis de redes sociales y empezar a poder construir escenarios predictivos o posibles escenarios a los que dar respuesta. Bueno, pues al final pensé que me iba a quedar un poco más de tiempo, he ido un poco justo.